Hola, soy Carolina y si estás aquí, gracias por estar. Hoy te voy a contar una historia muy personal, una historia que me ha transformado por dentro y si de pronto te puede servir a ti, maravilloso. Por mucho tiempo fui conocida como la doctora Carolina Uribe, la odontóloga especialista en implantología oral, en rehabilitación y en estética. Y sí, amo mi profesión, amo transformar sonrisas, pero llegó un momento en que esa sonrisa no se reflejaba en mi alma, donde yo me sentía vacía y empecé a preguntarme, ¿esto es la vida? ¿Esto es lo que voy a tener siempre? Y empecé a sentirme muy sola, muy vacía. Estaba rodeada de personas, pero por dentro no tenía una motivación real. Eh, Al principio me sentí mal porque decía, ¿cómo puedo ser tan desagradecida? Tengo una profesión hermosa, tengo mi agenda llena, estoy llena de pacientes, estoy llena de trabajo, pero vivía en piloto automático, vivía solamente para trabajar y tenía totalmente mi vida personal o mi vida eh, emocional en pausa. Era algo en lo cual yo no me ocupaba en absolutamente nada. Entonces la vida empezó a hablarme, primero con pausas, con susurros, hasta que al final me tuvo que gritar para que yo realmente despertara y empezara a escuchar la palabra sanar. Hubo un momento donde escuché a una gran amiga, a una colega con la que estudié el pregrado y que somos amigas desde que estábamos en la universidad. Y siempre fue un referente para mí en muchas cosas porque es una mujer muy entregada a su trabajo, es una mujer muy exitosa, es una mujer que de verdad es un ejemplo para muchas personas. Y empecé a escucharla hablar de que ella había sanado, de que ella había empezado a sanar, de que ella se había empezado a dar cuenta de que tenía muchas cosas que no había sanado y empezó a contar una historia que me tocó muchísimo y es que se sanó de un tumor que tenía en su cerebro. Era un tumor que no lo podían operar y que no le podían hacer ningún tratamiento y ella simplemente no se rindió, sino que dijo, esto tiene que tener alguna cura. Y empezó a buscar y a ahondar y encontró el mundo de la biosanación emocional. Ahí fue donde yo escuché por primera vez esa palabra y me resonó tanto. Ustedes no se imaginan que yo empecé a decir biosanación emocional, que uno puede sanar sus emociones, que el cuerpo simplemente lo que hace es expresar lo que las emociones que no hemos dejado salir, de las emociones que no nos hemos hecho cargo y muchas veces también de las emociones que tenemos guardadas en el inconsciente y que no nos damos cuenta. Entonces empecé a buscar, a ahondar un poco, pero siempre como, no, yo no necesito tanto esto. Bueno, hagámoslo por los laditos. Empecé con unos programas corticos, con los más corticos que tenían, me acuerdo que uno se llamaba el protocolo de atrancones que me ayudó muchísimo, ya luego les contaré de qué se trataba, y empecé con el de biosanación personal. Ese me costó muchísimo terminarlo, tengo que serle sincera. Cada vez que me sentaba a hacer la lección del día, no la quería terminar, porque tenía que mirar adentro, tenía que recordar cosas que yo no quería recordar, cosas que me habían causado dolor y que simplemente yo las había guardado allá debajo donde uno suele guardar las cosas que le duelen. Y son cosas que uno después no tiene ni siquiera conciencia de ellas. Eh, Cuando terminé ese de biosanación personal, la verdad es que fue un antes y un después. Ahí empezó a cambiar mi vida, ahí empezó a tener sentido todo, ahí empecé a hacerme cargo de muchas cosas que no había querido ver, que simplemente estaba haciéndome la ciega. Pero cuando uno empieza un camino,
de ver hacia adentro, sí o sí tienes que pasar por una temporada que los expertos la llaman la noche oscura del alma. Y créanme que no es una sola noche, es una temporada larga donde tú de verdad entras en una oscuridad, en un dolor que no sabes cuándo vas a salir de ahí o si algún día vas a lograr salir de ahí. Mi noche oscura del alma fue ocasionada por dos eventos que me quebraron totalmente. Uno fue la muerte de Alejandra, mi mejor amiga, mi socia, mi compañera, era mi alma gemela. Ahí yo entendí que las almas gemelas no solamente son en el amor, sino también en las amistades. Y ella para mí fue una persona muy especial. Fue una muerte muy dolorosa. Fue una muerte que me quebró de todas las maneras. Fue algo que yo creí que nunca iba a poder superar. Fue muy doloroso y justo en el momento que estaba viviendo ese dolor tan grande de su muerte, llegó una quiebra económica por parte de mi pareja. Obviamente con capital de los dos, con el dinero de los dos, y eso fue algo que también me movió muchísimo, porque en ese rol en el que yo me estaba desenvolviendo desde hacía muchos años, desde que me había quedado sola con mi hija y era el papel de ser mamá soltera, mamá proveedora, hija, haciéndose cargo de su mamá, mmm, haciéndose cargo de absolutamente todo, echándome todas las cargas encima, a todo el que veía con algún problema lo quería ayudar, a todo el que veía que tenía algún problema, siempre he tenido el síndrome de Salvadora. Entonces, esos dos eventos me quebraron. Se los tengo que decir con el corazón, de verdad, esos dos eventos me llevaron a mis peores días. Pero con la ventaja o con la bendición que ahora lo entiendo porque llegó en ese momento, había empezado a hacer mi formación en biosanación emocional para mí y para ser coach, para ayudar a las demás personas. Ya era una formación completa que duraba un año, que era ya totalmente profunda, empezar a aprender el por qué, el cómo, el cuándo. Y bueno, empecé a hacer esa formación, ya la estaba haciendo cuando falleció Alejandra, llevaba un módulo. Cuando pasó todo esto fue un caos total mi vida, pero les puedo decir con total sinceridad y con todo mi amor que la Escuela de Biosanación Emocional y la doctora Andrea Laspriella salvaron mi vida. Y sé que no he sido la única que ha tenido la fortuna de tener esa salvación. De hecho, ella empezó salvándose ella misma porque ella también tenía una enfermedad terminal, le habían dicho que no tenía más de un año de vida y ella dijo, no, esto no tiene que ser así, yo tengo que buscar y encontrar alguna solución, alguna ayuda para mí y ahí fue donde encontró el mundo de las emociones y ella pudo salvar su vida, pudo formar la Escuela de Biosanación Emocional, donde ha ayudado a miles de personas. He visto testimonios de personas con esclerosis múltiple que estaban ya en una silla de ruedas, que habían perdido el habla, que habían perdido toda su movilidad y ahora ayudan a las otras personas y han brindado mucho apoyo. Entonces, ese fue el comienzo de mi transformación. No ha sido un camino fácil, no ha sido un camino que yo diga lo he recorrido y ha sido color de rosa y todo ha sido unicornios rosados, porque no. Hacerte cargo de ti, entrar allá en esa oscuridad que tú tienes allá adentro, no es nada fácil. Y yo se los digo porque muchas veces quise tirar la toalla, muchas veces no quise seguir. Y no fue solamente el camino de la biosanación lo que me salvó. De ahí en adelante empezaron a venir otras cosas. Eh, Encontré otros rituales, encontré las medicinas sagradas,
el yagé, los hongos, que fueron para mí mm, muy reveladores, que fueron para mí, también me ayudaron a sacar muchas más cosas que tenía allá adentro, cosas que ni siquiera eran mías, que eran de mi familia, de mis antepasados, a reconocer eh, tanto dolor, a reconocer tantas cosas que a veces no somos capaces de reconocer, que no nos hacemos cargo de nuestras emociones. Mm, Creo que hoy soy una persona completamente diferente, lo digo con muchísima humildad, honro mi proceso, lo honro, lo amo, sé que ha sido una montaña rusa de emociones totalmente, me han pasado muchas cosas, se han ido de mi vida personas que yo pensé que nunca se iban a ir. Eh, Aprendí, y lo más importante que he aprendido es a poner límites. Aprendí a darme cuenta de mi valor, de qué quiero realmente, porque antes vivía en una desconexión total de mi cuerpo, de mis emociones, de lo que quería, de realmente lo que me apasionaba. Y ha sido un cambio y una transformación total positivamente. Obviamente no voy a decir no soy un producto terminado, y creo que nunca somos un producto terminado porque siempre estamos aprendiendo, sanando, reconociendo, pero es un camino maravilloso, es un camino hermoso, es un camino que no me arrepiento de haberlo empezado a recorrer. Mm, Cuando yo me vi en la necesidad de hacer algo por mí, créanme que estaba en un lugar muy oscuro. Eh, Tenía una crisis, yo creo que es la crisis que nos da a todas las mujeres después de los 40 años, donde nos sentamos y nos vemos de verdad qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Yo estaba enferma, literalmente enferma físicamente, tenía un desorden hormonal increíble, estaba mi tiroides disparada, estaba mi cortisol disparada, estaba en modo supervivencia total porque tenía tanto estrés, tenía tantas cargas, me estaba haciendo cargo de tantas cosas que no me correspondían, que mi cuerpo literalmente me estaba diciendo, no puedo más. En las mañanas cuando yo me levantaba, yo le decía a Alejandra, porque siempre la primera persona con la que hablaba era ella, siento que me pasó un camión por encima, no me quiero parar, no soy capaz. Lloraba, todos los días lloraba para irme a trabajar y llegaba a tener que mostrar una sonrisa que no estaba sintiendo por dentro. Entonces créanme cuando les digo que esto ha sido un cambio total. Yo ahora me levanto feliz todos los días tengo que reprogramar mi mente, todos los días es un ejercicio que no se acaba, que no puede tener un descanso porque es que nuestra mente es una cosa loca. Nosotros tenemos millones de pensamientos en el día y casi todos son pensamientos negativos. Tenemos que volvernos un policía de esos pensamientos negativos. Pero bueno, eso es algo que se los empezaré a contar en otra ocasión. Ahora simplemente quería contarles mi historia, quería contarles cómo llegué al mundo de la biosanación, cómo ha sido para mí una transformación completa, cómo me ha dado herramientas y cómo he podido empezar a ayudar a mis pacientes, a las personas cercanas, a mis amigas, a mi familia, a mi hija, mm, empezar a darles, a enseñarles esas herramientas que yo he ido aprendiendo, y que si ustedes quieren acompañarme en este camino, bienvenidos. Quiero contarles que este es mi primer video, que este es la primera vez que lo estoy haciendo de esta manera para subirlo a una plataforma, para que quede ahí, porque siempre hacía historias y siempre, pero se iban borrando y no quedaban guardadas. Entonces en este momento lo que quiero es hacer eso. Para los que me conocen de antes, bueno, este es mi nuevo rol, y para los que no me conocen, este es mi rol. Estoy
empezando con el camino de ayudar a los demás. Esta es mi nueva oficina y quiero proponerles este reto. Hoy es, hoy es jueves 7 de mayo del año 2025. Quiero que nos volvamos a ver en mayo del año 2026 y mostrarles cómo voy a tener transformada mi oficina. O sea, realmente esto lo tengo hace más o menos un mes porque también tuve muchos cambios y uno de esos fue un cambio de consultorio, pero un consultorio que yo manifesté que quería que tuviera una oficina aparte, separada del consultorio odontológico. O sea, está en el mismo lugar, pero tengo unas puertas que me separan del consultorio odontológico y es una oficina solo para mí. Es un espacio hermoso que me lo sueño todas las noches, cómo lo quiero poner, cómo lo quiero ver, cómo lo quiero decorar. Entonces los invito y nos vemos en un año para ver toda la transformación que hemos tenido. Y ojalá las personas que empiecen hoy me sigan viendo dentro de un año y pueda ser algo positivo para ustedes. Puede ayudarles a cambiar, puede ayudarles a sanar, puede ayudarles a lo que en algún momento yo encontré que fueron faros que me guiaron, que me ayudaron, que me mostraron la luz y hacia dónde tenía que caminar. Espero yo poder ser ese faro para ustedes también. Si algo de lo que les conté les ha resonado, si algo de lo que les conté de pronto les dio como algo en el pecho, como que, uy, como que los tocó, aquí estoy. Aquí estoy para ustedes. Pueden escribirme, pueden buscarme. Mi Instagram es Carolina Uribe Toro. Ese es mi Instagram personal. El Instagram de mi consultorio se llama oral.wellness y ahí también les voy a empezar a subir contenido de cosas cortas, de cosas que les puedan servir como herramientas. Lo único que quiero es honrar mi propósito y en mi propósito yo sé y siempre lo he tenido claro que es servir. Pero para servir tenía que primero empezar a sanarme a mí para poder ayudarles a ustedes. Y créanme que me atreví a hacer esto, que lo tenía, que lo quería hacer hace mucho tiempo, porque ayer escuché una frase de una persona que es una persona que ha logrado muchas cosas en su vida y ella decía, siempre queremos estar listos para hacer las cosas, pero es que en realidad nunca vamos a estar listos, tenemos que hacerlas para darnos cuenta de que estamos listos. Entonces por eso yo me atrevo hoy a alzar mi voz, a contarles mi historia, a abrirles mi corazón y decirles que no están solos, no están solas. Si necesitan una red de apoyo, aquí estoy y los invito a que le den like, a que se suscriban y a que sigan mi contenido. Les prometo que les voy a poner y les voy a empezar a enseñar cosas que les van a servir muchísimo en la vida, así como me sirvieron a mí. Los amo. Créanme que los amo porque tuve la fortuna de sentir lo que es amar a la humanidad, lo que es amar al mundo entero, a la naturaleza, a los árboles, a los animales, a todo lo que somos uno solo. Así que los dejo con todo mi corazón, les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo.